Es súper importante que tú seas una persona totalmente constante en cada cosa que se proponga. Por ejemplo, empezar en el gimnasio, empezar un negocio, empezar una empresa, da lo mismo. Si tú te propones algo, la idea es que empieces ese algo y seas una persona totalmente constante para lograr eso. Por ejemplo, el cambio físico. Yo cuando me metí al gimnasio, desde el primer día, por ahí por 2017, pondré algunas fotos o videos por acá, por ahí por el 2017. Desde que yo pagué ese gimnasio, yo le pedí 20.000 pesos a mi papá para que me pagara el gimnasio, porque en ese momento no estaba trabajando, no tenía ni plata, tenía 0 pesos. Entonces le dije, oye, ¿sabéis que me quiero meter al gimnasio? ¿Me podí dar plata? Y me decía, sí. Harto tiempo me estaba pagando el gimnasio, como creo que un año o un poco menos. Después yo empecé a trabajar y ya me pagaba mis cosas. Entonces, 20.000 pesos me dio mi papá, me metí al gimnasio y desde ese primer día fui muy constante, muy paciente. Obviamente habían días que me preguntaba, puta, ¿por qué no estoy logrando esos resultados? Me estaba desesperando. Pero aún así fui paciente, constante, muy comprometido, siempre iba al gimnasio, no fallaba con la alimentación. Incluso cuando no sabía algo, por ejemplo, de alimentación, entrenamiento, siempre veía videos en internet de cómo comer bien, de las calorías, de los macros, de cómo entrenar, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Entonces, siempre era bastante comprometido con ese tema. Entonces, a lo que voy es que al final, si tú buscas un resultado en cualquier área, ya sea mental, espiritual, física, no sé, por ejemplo, sacar una carrera, cualquier cosa, empezar un negocio, como yo lo estoy haciendo, empezar una empresa. La idea es que tú empieces ese algo y seas totalmente constante, porque hay mucha gente que empieza, por ejemplo, el gimnasio y lo abandona al mes o a la semana. Hay mucha gente así, el 90% de la gente empieza el gimnasio, empieza a entrenar, empieza a comer bien, pero lo abandona. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas solo se enfocan en ese resultado final. O sea que hay gente que se mete al gimnasio y no logra el físico que quiere. Entonces lo abandona de una. Y así no funciona. Al final lo que vale la pena lograr en esta vida demora mucho tiempo. Mucho tiempo, años, sacrificio, dedicación, compromiso. Tienes que ser una persona totalmente comprometida en lo que hagas. Yo empecé en esto del gimnasio, de mejorarme a mí personalmente, porque antes yo sinceramente me consideraba un perdedor, literalmente. No tenía ni confianza, ni autoestima, ni seguridad. Me daba vergüenza muchas cosas, por ejemplo, disertar ahí en clases, hablarle a una mujer, hacer esto que estoy haciendo, que sería grabarme a la cámara. Antes, por ejemplo, comunicaba muy mal, no sabía ni hablar. Pero a lo que voy es que yo empecé en esto del contenido, de empezar a subir videos del gimnasio, de mejorarme a mí personalmente, y desde el primer día que no la abandono, ¿entiendes? Entonces yo sigo acá poniendo el trabajo, grabándome, ayudando a mis clientes, entrenando, comiendo bien, siendo constante, siguiendo subiendo videos, ¿entiendes? Porque mucha gente, por ejemplo, empieza en YouTube, sube un video, no tiene visitas y lo abandona. Hay mucha gente así. Yo pienso que este tema que estoy hablando ahora es muy importante. Por ejemplo, a lo que voy es que tú no puedes empezar algo solo por ese beneficio. Por ejemplo, no sé, empezar YouTube. Tú no puedes empezar YouTube ya subiendo un video y queriendo tener 1.000 visitas, muchos suscriptores, muchos comentarios positivos, porque eso no va a pasar. Por ejemplo, tú no puedes empezar ahí a entrenar, a comer bien por ese físico, porque el físico va a demorar mucho tiempo. Entonces, el día que tú no lo logres, o sea, el día que tú no veas ningún avance, ¿qué va a pasar? Vas a abandonar, ¿entiendes? Entonces, tú no puedes empezar algo ya con una mentalidad que lo vas a lograr de una, porque eso no va a pasar. Como siempre te voy a decir, uno al final logra cosas importantes en la vida a través de mucho tiempo, dedicación, constancia y sacrificio. Nada más que eso.
Porque al final lo que vale la pena lograr en esta vida demora mucho tiempo. No va a venir de un día para otro, de un año para otro. Obviamente yo opino que va a demorar el tiempo que haga falta, pero también depende el trabajo que tú pongas. Ya, por ejemplo, en mi caso, a mí me costó mucho tiempo mejorar mi comunicación, la manera como yo hablo. Pero eso ya depende de mí. Si yo, por ejemplo, me grabara todos los días un video en YouTube, obviamente mi comunicación mejoraría un montón. Entonces, a eso voy, gorila, es que la constancia es la base. Si tú te metes a un gimnasio, la idea es que seas una persona totalmente constante, disciplinada. No seas esa persona que se mete al gimnasio, va una semana, abandona. Después empieza y abandona. Después empieza y abandona. Así nunca vas a lograr nada. Y eso se traspasa a la vida, a los negocios, a una empresa, da igual. Tú tienes que ser esa persona que empieza algo, es una persona constante, paciente, disciplinada y al final lucha por ese objetivo, lucha por esa mejor versión. Y al final cuando tú lo logras, obviamente tienes que seguir trabajando para mantener ese resultado. Por ejemplo, el cambio físico, cuando tú logras el cambio físico, tienes que mantener ese físico, obviamente. Es la parte más difícil. Muchos logran el cambio físico, pero se relajan y ahí el físico caga. En mi caso, yo logré el cambio físico a base de pura constancia y tiempo, pero ahora tengo que mantener ese físico, con alimentación, entrenando más fuerte, descansando bien, manteniendo esos hábitos, ¿entiendes? Entonces, tú tienes que ser esa persona que empieza algo, que se propone algo y no lo abandona, nunca lo abandona. Esa persona que nunca se rinde, que nunca se da por vencida, que si no ve ningún resultado, obviamente sigue trabajando hasta lograrlo. Tú tienes que ser esa persona. Tú tienes que empezar algo y nunca abandonar lo que te propones.